10 años del fallecimiento de Raúl Gómez Hatín. Descendiente de libaneses, desde muy niño mi vida se la aposté al arte, específicamente a la literatura. Mi padre me decía, a Luis Carlos López de memoria, pero la poesía me ha deparado, no precisamente costado, locura, pobreza y soledad, y trabajo, muchísimo trabajo, pero también ha traído a mi vida ocio, gran alegría y amistad. No soy pues un hombre amargado, sino simplemente estoico. Me limito a decirles a otros de mi dolor de estar vivo y del placer de estarlo, mirando el río Sinú, el mar y las murallas de Cartagena, o el rostro de alguien que de alguna manera trascendente y oculta me dice que el mundo está vivo. Así hablaba Gómez Hatín en una de sus visitas a Bogotá, donde por otra parte había vivido cuando estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia, y entre otras cosas fue actor de teatro. En los últimos años de su vida estuvo en Cuba, en una cura ya inútil, víctima de una esquizofrenia maníaco-depresiva por el abuso de drogas que en un momento de crisis lo llevó a la muerte. En Cartagena, donde huía del hospital y vivía en las calles como un indigente, en uno de sus frecuentes estados de alucinación se lanzó a un vehículo en marcha. Poco antes había escrito: «Estoy prisionero en una cárcel de salud y me encuentro no marchito, me encuentro alegre como una mariposa acabada de nacer. Oh, quien fuera Ipsvila que dejó la crisálida, vuelo hacia la muerte». Tomado del libro ¿Quién es quién en la poesía colombiana? De Rogelio Echavarría. Para conmemorar los 10 años del fallecimiento del poeta de CRT, Raúl Gómez Hatín, quien falleció en Cartagena el 23 de mayo de 1997, hjck.com presentará la audición dedicada al poeta de CRT dentro del ciclo de programas 10 escritores latinoamericanos y su tiempo, realizado por la emisora HJCK y Funda Lectura. El Ministerio de Cultura y Funda Lectura, con el apoyo de Philip Morris de Colombia S.A., presentan Tertulias Literarias, 10 escritores latinoamericanos y su tiempo. Un programa realizado por la emisora HJCK. Nací en Cartagena el 31 de mayo de 1945, pero soy de CRT, Córdoba, decía con insistencia el poeta invitado a la emisión de hoy. Si las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres, si los colores del río no figuran los designios del dios de las aguas, si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras de mi alma. Si las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres, si los colores del río no figuran los designios del dios de las aguas, si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras de mi alma, si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué será de mí? Raúl Gómez Hatín fue un alma siempre inquieta, acaso un humanista en el sentido clásico de la palabra, que buscó en las fuentes de la tradición la poesía que encontraría como escritor al cumplir sus 35 años. Pueblerinos, es Raúl Gómez Hatín todos sus amigos, y es Raúl Gómez ninguno cuando pasa. Cuando pasa todos son todos, nadie soy yo, nadie soy yo. ¿Por qué querrá esa gente mi persona si Raúl no es nadie, pienso yo? Si es mi vida una reunión de ellos que pasan por su centro y se llevan mi dolor. Será porque los amo,
porque está repartido en ellos mi corazón. Así vive en ellos Raúl Gómez, llorando, riendo y en veces sonriendo, siendo ellos y siendo a veces también yo. Las tierras del Sinú son extensas praderas de exuberancia tropical. Allí fue donde llegó a vivir el niño en compañía de su padre y su madre. Él, un lector consumado de los clásicos, que había sido periodista en el periódico El Universal de Cartagena. Ella, una gran cocinera de sus ancestros árabes, que sería inmortalizada en su poema Lola Hatim. Su infancia transcurre en el pequeño municipio de Cereté, en donde alimentó su voracidad literaria junto a su padre. Una vez cumplidos los 6 años, es enviado al Liceo de Montería para que recibiera una mejor educación. Pero ante las constantes crisis de asma deciden mandarlo a vivir con su abuela Catalina a Cartagena de Indias. Sobre esta experiencia, además del intenso poema llamado Abuela Oriental, alguna vez declaró: El esplendor de Cartagena palió un poco el dolor de la separación de mi madre y de mi padre. Todos los días después de salir del colegio me escapaba a la muralla y al mar a recoger conchas y caracoles y a escribir una pequeña novela sobre mi madre y mi familia. Una novela o cuento largo de 9 páginas, en el que narraba la fuerza emotiva de mi madre, su relación a veces conflictiva con sus familiares y la separación obligada de unos hijos que tuvo de un primer matrimonio. Abuela Oriental, a esa abuela ensoñada venida de Constantinopla, a esa mujer malvada que me esquilmaba el pan, a ese monstruo mitológico con el vientre crecido como una calabaza gigante, yo la odié en mi niñez. Y sin embargo vuelve en esta noche aciaga con algo de hermosura. Por algo se dice que con el tiempo uno perdona casi todo. Vuelve con sus cicatrices en el alma defugada de un harem, con sus mierda en árabe y español, con su soledad en esos 2 idiomas, y ese vago destello en su espalda de alta espiga de Siria. A los 15 años es enviado de vuelta a Cereté, y ante la difícil situación económica de la familia, Raúl es motivado por su padre a dictar lecciones de geografía e historia en varios colegios del municipio. El periodista Juan Gosaín recuerda así los años de adolescencia que pasó junto con su primo. Debo decir que entre Raúl y yo existía un parentesco muy, muy lejano, ya casi borroso. Su familia Hatim y mi familia Gosaín están emparentados entre ellos. Pero más que parientes, éramos cómplices, que es mucho más importante. Cuando tendríamos alrededor de 13 años hasta los 16 o 17, yo era estudiante en el Colegio de la Esperanza en Cartagena, estudiante interno. Raúl, que iba un poco más adelantado que yo en los estudios, era estudiante externo. Lo que me asombra ahora es recordar el motivo por el cual Raúl era más admirado y apreciado en el internado, por su compostura física. Imagínese usted. Era el hombre más elegante del colegio. Me parece estarlo viendo, gordísimo. No el ser humano huesudo que los colombianos conocieron al final cuando aprendieron a admirar su obra poética. No, era un hombre muy gordo, muy alto, que se ponía los pantalones, se metía siempre la camisa por dentro. Los jóvenes acostumbramos a andar con las camisas sueltas, anchas. Él no. Él era tan delicado en esa materia que siempre se metía la camisa por dentro y el pantalón le quedaba muy arriba. Yo le tomaba el pelo diciéndole: Raúl, tú puedes sacar el pañuelo del bolsillo de atrás como se sacan las flechas, por encima del hombro, porque tenía el pantalón muy alto. Se bañaba 3 veces al día, tenía una obsesión por el aseo personal. Pero no solo el aseo, es que hay otros detalles que hablan de cómo cambió la personalidad de Raúl con el paso de los años. En aquellos tiempos juveniles, por ejemplo, cada estudiante andaba con un pedacito de lápiz. Raúl tenía sus lápices siempre en orden, se los ponía en el bolsillo de la camisa, de mayor a menor, del más alto al lápiz más corto, y siempre en orden: uno negro, uno rojo, uno verde, uno azul, uno negro, uno verde, uno rojo. Hasta esos extremos llegaba su afán por estar siempre bien puesto.